sabiduría. Un salmo de sabiduría. Y podemos ver otros salmos sapienciales, que son el 37, el 49, el 73, el 78, el 91, el 101, el 112, el 119, el 127, el 128 y el 133. Y hoy leímos esta versión que me agrada mucho, traducción lenguaje actual. Es un lenguaje actualizado, fresco. Y me gusta lo que está diciendo. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Y el 3 dice: son como árboles sembrados junto a los arroyos, llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas, todo lo que hacen les sale bien. El Salmo 1 tiene el claro propósito de enseñar, de guiarnos y señalarnos el camino que Dios quiere para nosotros. Y ese camino, al obedecerlo, es un camino de bendición para los justos. Los justos son nosotros los que somos justificados y a la vez los que obedecemos su palabra. El camino de los justos es de ser bienaventurado, es de dicha. O sea que ser dichoso es ser bendecido por Dios, estando en comunión con nuestro Creador al caminar en su camino, y nos va a dar la bendición que Él nos tiene preparada. Este camino que describe no es lo que da consejos importantes, sino nos da una bendición, y más importante es la obediencia, porque debemos de llevarlo siempre al pie de la letra para tener la respuesta favorable. Nosotros tenemos que dejar costumbres del mundo, esas costumbres pasadas. Primero, no anda en ese camino de estilo de vida pasado. Y saben que los primeros cristianos les llamaban los nazarenos o los del camino. Algo nuevo. Los del camino. Los primeros cristianos así los identificaban, los del camino. Y este camino implica un costo que se debe de pagar. Y ese costo es dejar lo que no le agrada a Dios. Negarnos a nosotros mismos, no haciendo los deseos de la antigua manera de vivir. No anda, ni se detiene, ni se sienta. No anda en camino de malos, ni se detiene a platicar con malvados, ni se sienta a decir: ¿cómo está usted, señor fulano mentiroso, incumplido? El justo evita todo el camino de maldad. No se deja influenciar por los consejos de malvado. Y aquí más adelante vamos a ver quiénes son esos malvados, porque le está hablando a la iglesia, no le está hablando nada más al mundo, le está hablando a la iglesia. Aquel que se aparta de los caminos del Señor es un malvado. Ahora, nos está indicando que debemos de evitar los malos compañeros para no desviarnos, o que no nos desvíen por del buen camino. O sea que nosotros tenemos que escoger buenas compañías, porque si escogemos malas compañías, nos vamos a identificar y vamos a aprender el camino de maldad, el camino que antes caminábamos. Tenemos que escoger buenas compañías. Hay cristianos o llamados medios cristianos que son
mentirosos, burladores, etcétera, etcétera, viciosos, ya no quiero nombrar más, pero hay muchos. Ahí nos está diciendo, tengan cuidado. Segundo, el caminar con esos impíos nos puede separar del buen camino de Dios. Aunque estos pecadores no parezcan malos, siempre se van a jactar. Él se va a jactar de sus malos caminos, porque él no tiene en su mente a Cristo, porque no es bienaventurado. Podrá tener economía, podrá tener muchas comodidades, pero es un apartado de Cristo. Ha perdido el blanco perfecto. El blanco perfecto es Cristo. Solo participa en sus deseos y en sus hechos carnales. Podemos ver cristianos llamados, dice él, son materialistas. Lo podemos ver. Su estilo de vida no dan testimonio, no testifican a Cristo, no comparten a Cristo, publican su distracción. Su Dios es los medios sociales. No publican nada de Cristo, publican su manera de vivir, su estilo de vida, donde van, qué hacen, y se dicen cristianos, pero están apartados del camino del Señor. Y este salmo nos invita a reflexionar, a analizar nuestra vida y nuestra manera de caminar. Y como tercero, se identifica con los que no son del camino de Cristo y son burladores de lo bueno. Sí, se congeló tu imagen. Son cristianos materialistas. Efectivamente, no testifican ni comparten a Cristo. Ayer hice una pregunta, compartí una predicación sobre la segunda parte de la Biblia. Y hice una pregunta así: ¿cuántas veces hemos leído en nuestra vida cristiana la Biblia? Y hubo una persona que fue muy sincera y dijo que la verdad no la ha leído. Porque el problema está en que nos hemos endiosado en el Dios Facebook, que queremos participar dando consejos y dando alguna opinión cuando no hemos leído la Biblia. Entonces, ahí es donde hemos visto que el cristiano o el cristiano materialista, su estilo de vida es el mismo, nada más que se adaptó a las nuevas plataformas. No tiene una comunión, ni tampoco busca ni anhela el buscar esa comunión con el Señor. O sea, se identifica con el camino anterior y por lo tanto es un burlador, porque no obedece. Una persona que no obedece es un burlador. No tanto es el que señala o se burla: oye tú cristianito. No, es aquel que dice soy cristiano, pero no hace lo que el Señor le está diciendo, que debe de deleitarse en la lectura de la palabra de Dios día y noche. Ahí dentro de las iglesias existen burladores. O sea que el Señor nos ha enviado a obedecer. Y muchas veces pedimos dirección: Señor, mándame a donde hay gente. Mándame, Señor, que quiero predicar. Pero el Señor nos da a la gente, primero con nuestra familia, pero no obedecemos. Desechamos lo que el Señor nos está dando y abandonamos el camino de todo lo que teníamos que hacer, lo que el Señor nos está dando, y lo dejamos por olvidado. Ahí somos burladores de la palabra. Pero el Señor nos está diciendo que Él nos quiere dar bienaventuranza, porque el ser bienaventurado es ser afortunado, ser dichoso y ser feliz.
¿Por qué? Porque me deleito. Se deleita en la lectura de la palabra, medita en ella con gozo de día y de noche. Su alimento es el alimento diario de la palabra para ser sabio. Lo hemos visto los lunes que para ser sabio tengo que leer, estudiar la palabra. Y para ser salvo debo creer en la palabra de Dios. Y para caminar en santidad debo de vivir conforme a la palabra. Entonces ahí tendré un resultado. ¿Cuál es el resultado? El camino de justicia. ¿Y cuál es el camino de justicia? El Señor me va a dar esa bendición porque seré un árbol bien plantado, un árbol frondoso, y ese árbol es una figura de una vida común, firme o firmeza en la palabra de Dios. Al igual que las palmeras, los sauces que viven junto a un río, una laguna, siempre van a crecer con mucha vida, siempre van a estar verdes, estarán llenos de gran vida y van a aguantar las sequías, siempre estarán verdes, a diferencia de otros que estarán secos por la falta de agua. Yo me acuerdo del bambú de chico, ahí en el terreno de la casa de mis padres, habían bambú, y cuando llovía, porque llovía muchísimo, el bambú empezaba a absorber el agua y la acumulaba, y cuando había sequía, ese bambú siempre estaba verde y frondoso. En las épocas de mayo, en julio, en sequía, el bambú estaba dando fruto, frondoso, hermoso. Y así debe ser la vida del cristiano. Debe de tener sus raíces en la palabra de Dios, en la palabra que es fuente de agua de vida, para dar buenos frutos. Como resultado natural de estar tomado del agua, de la fuente de vida, de la vida eterna. Juan capítulo 15, verso 5 dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice el Señor Jesús, nada podemos hacer. Dios da fruto, nos da fruto necesario en su tiempo, en el momento de crecimiento. Y saben, la hoja no cae. No habla de duración, habla de una vida frondosa, una vida del poder en el Espíritu Santo, con la comunión con el Señor. Y todas las bendiciones serán nuestras para que caminemos en justicia de Dios. Y si vemos cómo termina el verso 4, 5 y 6, es todo lo contrario al verso 1, 2 y 3. Los malos nunca van a prosperar. Ellos van a perecer por sus malas acciones. Aquí está hablando de los que son bienaventurados, porque no van a caminar con burladores, siempre van a estar caminando dirigidos por el Espíritu Santo. Y cuando estemos buscando siempre a Dios, nada nos va a separar. Concluyo. Dios bendice a quienes siguen sus caminos. El camino para ser bienaventurado es deleitarnos en su palabra, meditando día y de noche, y como resultado voy a ser sabio para ser salvo y para caminar en santidad. Esa sabiduría es la sabiduría divina que me va a dar la revelación para que yo camine con justicia, y por lo tanto voy a dar fruto en su tiempo, y todo lo que yo haga me saldrá bien. Gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Señor Jesucristo, y gloria al Espíritu Santo, que es nuestro Dios. Amén.
Gloria sea su santo nombre. Con esto terminamos y nos vemos el próximo lunes. Primero Dios les bendiga, Dios les guarde, misma hora y mismo canal. Aleluya.